¿Sabías que debajo del suelo hay agua? Como no la vemos, algunas personas ignoran de dónde vienen y a dónde van. Estas aguas están rodeadas de misterio. Sin embargo, no hay nada misterioso. Es importante entender lo que ocurre con las aguas subterráneas para cuidarlas y gestionarlas mejor. Queremos que entiendas cómo se forma, almacena y usa el acuífero. Ya explicaremos qué peligros se enfrenta. Sí, escuchaste bien, peligros, ya que por sus características hidrogeológicas son muy vulnerables a la contaminación. El agua que se encuentra bajo la superficie se le conoce como manto acuífero o agua subterránea. Se forma durante la fase de infiltración del ciclo del agua, cuando el agua de lluvia, lagunas o ríos se filtra a través del suelo. Algunos tipos de suelos son más permeables, es decir, permiten que el agua pase a través de la roca y se facilite su almacenamiento subterráneo. En la península de Yucatán predomina el suelo kárstico. ¿Karst qué? El karst es un tipo especial de paisaje dominado por rocas solubles, calizas carbonatadas. Imagínate algo parecido a una piedra pómez. Cuando el agua pasa a través de estas rocas, las disuelve formando sistemas de cuevas y cavernas. Cuando el techo de estas cavernas colapsa, forman lo que conocemos como cenotes abiertos. Este sistema subterráneo es un sistema de drenaje del agua dulce subterránea que eventualmente sale al mar, a través de manantiales costeros. En los sistemas subterráneos, la recarga de agua proviene de la lluvia. El nivel del manto freático aumenta cuando llueve en la temporada de lluvias y disminuye cuando no llueve en la temporada de secas. En Yucatán, como el suelo es de naturaleza kárstica, no hay ríos superficiales. Lo que sí observamos es que esa agua subterránea a veces aflora formando lo que conocemos como cenotes, aguadas y manantiales costeros. Estas aguas también contribuyen a alimentar las lagunas costeras, que entonces pasan a tener agua salobre, una mezcla de agua salada y dulce que le confiere características muy especiales a ese ecosistema. En el norte del estado, el acuífero kárstico es una capa de agua dulce sobre agua salada. Debido a la cercanía con la costa, a nivel subterráneo, el agua salada entra por debajo de la península al acuífero. Como el agua salada es más pesada que el agua dulce por la cantidad de minerales disueltos, se queda abajo, y el agua dulce, que es más liviana, se queda arriba. Como cuando en un frasco pones agua y aceite. El aceite, que es más liviano, flota sobre el agua, que es más pesada. Es por esta interfase salina que cuando extraemos mucha agua dulce en la costa, sobre todo durante la época seca, la capa de agua dulce está más delgada y el agua empieza a salir salada. Significa que estamos sobreexplotando el recurso. El agua subterránea se mueve. En el caso de Yucatán, el flujo subterráneo se dirige desde el sur del estado hacia el norte. Este movimiento es muy lento comparado, por ejemplo, con el agua de un río. Esto se debe al gradiente hidráulico. Se denomina gradiente hidráulico al movimiento del agua que va de un sitio de mayor altitud hacia un sitio de menor altitud. Los ríos corren de las montañas hacia el mar, que está más abajo. En Yucatán, el gradiente hidráulico se da por la diferencia de altura entre el nivel del agua subterránea y el nivel medio del mar. Como esta diferencia es muy pequeña, equivalente a medio centímetro por kilómetro, el agua corre muy lentamente. Imagínate una calle plana, sin gradiente hidráulico y sin alcantarillas después que llueve. El agua se queda estancada hasta que se evapora. En Yucatán, la única fuente de agua dulce es subterránea y la extraemos mediante pozos con bombas. Pero, ¿qué crees? El mismo lugar de donde sacamos nuestra agua, el acuífero, es el mismo lugar a donde llega todo lo que se produce en la escorrentía urbana, así como lo que se desborda de las fosas sépticas o desechos industriales. En el pasado remoto, esto probablemente no era un problema tan grave porque las autoridades consideraron que el acuífero de Yucatán era enorme. Pero ahora que el desarrollo urbano y la actividad industrial han aumentado tanto, como la industria cervecera, las granjas porcícolas y avícolas, las maquiladoras textiles, la actividad agrícola, etc., esta disolución no es la solución al problema de la falta de tratamiento de aguas residuales, urbanas, industriales y agrícolas. En nuestro acuífero, como el flujo de agua es muy lento, pareciera que está estancada. Por eso, todo lo que cae en el acuífero prácticamente se queda ahí. Imagínate los desagües de la calle de tu comunidad construidos por los organismos municipales. Estos desagües no llevan el agua a una planta de tratamiento, simplemente desvían el agua de la superficie al acuífero, que en la ciudad de Mérida, por ejemplo, está a menos de 8 metros de profundidad. Cuando llueve,
Toda el agua de lluvia se va por la alcantarilla de la calle, donde un tubo de PVC conduce el agua al acuífero. Sin duda, es una vía de recarga directa para el agua subterránea. Pero recuerda, el agua es el solvente universal y todo lo que estaba en la calle se disuelve o es empujado por el agua y entra al acuífero. Los aceites de los carros, el polvo de las llantas, la basura, el polvo, etc. La calle se limpia, pero en realidad lo que hace es contaminar nuestro acuífero. Verás que en algunos fraccionamientos hay plantas de tratamiento, pero la realidad es que menos del 3% de las aguas que se extraen en Yucatán pasan por un proceso de limpieza, lo que llamamos tratamiento, antes de ser devuelto al acuífero. El restante 97% de lo que extraemos lo devolvemos contaminado. En resumen, el agua subterránea es el resultado de la infiltración de la lluvia a través del suelo. Yucatán es una península kárstica. Por su permeabilidad y solubilidad, permite que el agua se almacene y se formen grandes sistemas de cavernas y cenotes bajo tierra. Es muy vulnerable a la contaminación de la superficie por el flujo lento del agua producido por el limitado gradiente hidráulico, que ocasiona que los contaminantes en el agua permanezcan por años. El agua subterránea es vida que fluye bajo nuestros pies. Cuidémosla.